Entonces empezamos. Muy bien, jóvenes, bienvenidos a la clase de Física General. Hoy vamos a ver el capítulo de leyes de conservación, en particular el teorema el principio de conservación de energía, ¿ya? Vamos a ver inicialmente el concepto de trabajo y luego energía, ¿ya? La agenda de esta clase es principalmente el teorema de trabajo, de conservación de energía mecánica, pero antes de eso vamos a ver el concepto de energía potencial gravitacional y el concepto de energía cinética, ¿ya? Bien, entonces empecemos. Primero tenemos que definir una cantidad fundamental que se conoce como trabajo mecánico. Es una definición fundamental. Esa es una definición, ¿de acuerdo? Es un artificio matemático que se utiliza para poder resolver sistemas dinámicos, igual que dinámica. Es el método de energías, es un método alternativo que resuelve sistemas mecánicos, sistemas dinámicos, ¿de acuerdo? Pero lo hace de forma escalar. A diferencia de dinámica, a través de las leyes de Newton, que lo hacemos de forma vectorial. Pero en este caso es escalar, pero es un método alternativo, ¿ya? Van a ver sus características. Y este método inicia con una definición, y esa definición se llama trabajo mecánico, ¿ya? Y su definición es la siguiente, ¿ya? El trabajo mecánico vamos a llamar W, y es el trabajo ejercido por una fuerza, F, eh, escalarmente por un diferencial dr, y eso integrado alrededor de una curva, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esta ecuación? Entonces significa que usted tiene que partir de un punto 1, digamos P1, y llegar al punto P2, utilizando una fuerza. ¿Ok? Esa fuerza es general. No necesariamente esta fuerza, ¿de acuerdo?, es la necesaria para poder mover del punto 1 al punto 2, ¿no? Imagínense, por ejemplo, a ver, ojalá que no lo confunda, si la fuerza que está analizando es esta, digamos, esta fuerza negra, es esta la fuerza. Entonces imagínense que es esta fuerza. Entonces si aplica la fuerza F en esa dirección y en ese sentido del punto 1, entonces esta fuerza jamás va a permitirle mover a la partícula del punto 1 al punto 2, ¿de acuerdo? Porque tiene el sentido contrario. Entonces lo que tiene que hacer es agarrar una fuerza de igual magnitud, de sentido contrario, para equilibrar el sistema. Es decir, por lo menos esta partícula que esté en equilibrio, ¿de acuerdo? Y podemos mover esta partícula del punto 1 al punto 2 de forma cuasi estática. Entonces, por ejemplo, si la suma de fuerzas que actúa sobre la partícula es igual a cero, entonces el sistema está en equilibrio, pero podemos moverlo con velocidad constante. Con una velocidad pequeñita, ¿de acuerdo? Se puede mover. ¿Recuerdan ustedes cuando han hecho la práctica de cinemática con un movimiento de estilo uniforme a velocidad constante? Entonces, si usted elimina las fuerzas externas, entonces con un pequeño impulso, un pequeñísimo impulso, se puede mover el sistema sin problema, ¿no? Entonces es la idea, ¿no? Entonces, si bien la fuerza no va a ser la fuerza necesaria para poder moverlo, si no es así, entonces usted equilibre con una fuerza, ¿de acuerdo? Idéntica a la primera, solo que en sentido contrario, para que el sistema esté en equilibrio y pueda mover cuasi estacionariamente, que significa casi en reposo la partícula, es decir, moviéndose muy, muy lentamente. Cuasi estáticamente se llama eso, ¿no? Ok. Ok, pero para que no haya ningún tipo de confusión, entonces en la entrada de trabajo se introduce una fuerza, ¿de acuerdo? Una fuerza cualquiera, ¿de acuerdo? Esa fuerza cualquiera se introduce como argumento de la integral acá, ¿ok? Se resuelve esa integral, ¿de acuerdo? Es una integral vectorial, ¿de acuerdo? Pero el resultado es un escalar, ¿ok? Eso, jóvenes. Bien, creo que eso es todo. A ver, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, creo que alguien quería preguntar algo. ¿No? Ok, bien. Entonces, continuamos. Ok. Esta C, ¿de acuerdo? Significa la curva. Entonces, ¿qué significa? Usted tiene que elegir una trayectoria para moverse del punto 1 al punto 2. En este caso, la trayectoria es esta curva C. Entonces, la idea es la siguiente, ¿ya? Entonces, usted inicia su movimiento en el punto 1, se mueve a través de esta curva y llega al punto 2. ¿Ok? Entonces, la integral que tiene que resolver es a través de esta curva. ¿Ok? ¿Qué significa? Entonces, ¿usted puede elegir otra curva? Sí. Por supuesto, se puede elegir otra curva. Por ejemplo, esta de acá. Esta, por ejemplo, y llegar al mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces, esta curva y el sentido de viento sobre esa curva sería este otro, ¿no? Entonces, ¿el trabajo depende de la trayectoria? Sí, en general depende de la trayectoria. Va a haber algunos casos, ¿de acuerdo?, donde la integral no depende de la trayectoria. A ese tipo de integrales se van a llamar integrales asociadas a las fuerzas conservativas, ¿sí? Luego vamos a ver ese detalle.
No, pero ese es el asunto. Bien, esa es la forma de calcular el trabajo de forma genérica. Ya luego les explico cómo hacemos con más detalle. Bien, vamos a resolver ese integral de acuerdo en un caso particular. Vamos a resolver cuando esta fuerza, es decir, el argumento de este integral, esta fuerza de acá que estamos comentando, esta de acá, es conservativa. Entonces, si la fuerza es conservativa, ¿de acuerdo? Significa que el trabajo efectuado por esta fuerza no depende de la trayectoria. Entonces, ¿qué significa? Vamos a revisar. Entonces, si usted utiliza esa curva, digamos, esta curva 1, y calcula con esta curva 1 un trabajo, digamos que vamos a llamar trabajo 1. Entonces, introduce esta fuerza en este argumento, ¿de acuerdo? E introduce en esta integral la curva, en este caso C1, y calcula el trabajo. Ese trabajo sale W1. Y luego hace lo siguiente. Hace lo mismo, pero utiliza otra curva, digamos esta curva de acá. Digamos la curva C2. Y lo mismo. En la integral introduce esta curva, la misma fuerza, por supuesto, y calcula el trabajo. Y el trabajo sale W2. ¿De acuerdo? Ahora, ocurre una cosa interesante. Si la fuerza es conservativa, ¿de acuerdo? ¿Okay? Si la fuerza es conservativa, para el cálculo del trabajo utiliza la curva 1 y sale W1. ¿De acuerdo? Utiliza la misma fuerza que es conservativa, pero utiliza otra trayectoria, C2, para el cálculo de la integral, y calcula un trabajo W2. Si la fuerza es conservativa, va a notar que este W1 es igual a este W2. Entonces, es la característica cuando tenemos una fuerza conservativa. ¿De acuerdo? Entonces, si sucede eso, entonces, ¿cómo se explica matemáticamente que BW1 es igual a BW2? ¿De acuerdo? Se explica matemáticamente cuando el argumento de la integral, este de acá, viene exactamente de una función, de un diferencial de una función escalar. ¿De acuerdo? Es decir, esto directamente es un diferencial de algo. Ese diferencial de algo vamos a llamar diferencial de U. Y ese U vamos a llamarlo potencial. ¿De acuerdo? Usted puede elegir el diferencial positivo o el diferencial negativo. En física, elegimos el diferencial negativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ese diferencial negativo significa que el sistema siempre va a apuntar a un punto de menor energía. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos, supongamos, estamos estudiando, ¿de acuerdo? Ok, y suponemos que estamos estudiando de pie, ¿de acuerdo? Estamos así, ok, estamos estudiando, ¿de acuerdo? Estamos haciendo alguna actividad durante todo el día. En algún momento, ¿de acuerdo? Tu cuerpo va a sentirse cansado, ¿de acuerdo? Y de forma natural, su cuerpo va a pedirle que vaya a descansar, ¿de acuerdo? En una posición horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Si nosotros analizamos a nosotros como si fuésemos una partícula ubicada en un punto que se llama centro de masa, entonces este punto, llamado centro de masa, va a tender a un punto de menor energía, pero digamos acá, ¿ok? De tal manera de gastar menos energía. Entonces, lo que la física hace para poder estudiar sistemas dinámicos es siempre tratar de minimizar la energía. Entonces, lo mismo sucede con el ser humano. Entonces, cuando nosotros estemos sentimos cansados, buscamos un punto, ¿de acuerdo?, donde consumimos menos energía, es decir, buscamos un punto de menor energía. Y nos echamos generalmente horizontal, porque la forma horizontal, en esa forma, nuestro cuerpo gasta menos energía y empieza a descansar. ¿De acuerdo? Luego recarga energías y luego para el día siguiente volver a gastarlo, ¿no? Así repetimos todos los días. Entonces, por esa razón elegimos el signo menos del diferencial, tratando de encontrar ecuaciones que trate de minimizar la energía, siempre. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que dice en esta lámina de acá. Entonces, si f es conservativa, entonces el argumento de este integral debe venir de un diferencial. ¿De acuerdo? Y ese diferencial vamos a llamar diferencial de U. ¿De acuerdo? Y el signo negativo, ya saben por qué, para tratar de minimizar la energía. Y ese U va a representar el potencial, ¿de acuerdo? Asociado a una fuerza conservativa. ¿De acuerdo? Y en general vamos a llamarlo energía potencial. Energía potencial de algo. ¿De quién? De esta fuerza F que es conservativa.
Luego ese F va a representar alguna cosa específica, ¿de acuerdo? Pero en general vamos a llamar F, ¿de acuerdo? Es la fuerza conservativa y el U es el potencial asociado a esa fuerza conservativa F. Bien, es decir, resolvemos la integral, ¿de acuerdo? W es entonces igual a la integral de F, punto diferencial de R, a través de una curva. Por lo tanto, este argumento debe venir a través de un diferencial de una función escalar con el signo negativo tratando de minimizar la energía. Ok, entonces solo en este caso, esta integral se puede resolver sin utilizar la trayectoria. ¿Por qué? ¿Cuánto vale la integral de diferencial de U? U, directamente. Y no necesito la curva para poder resolverlo. ¿No es cierto? Ok, entonces la integral de diferencial de U es U simplemente. Y hay que evaluar entre el punto 1 y el punto 2. ¿Por qué? Porque siempre el trabajo se realiza entre dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? Ok, entonces hacemos ese asunto. Entonces esta función en P2 va a llamarle U2 y esta función en P1 vamos a llamarlo U1. Hay un cambio de signo, entonces usamos un paréntesis ahí. Entonces no se olviden ese asunto. Haciendo la evaluación tenemos que W, el trabajo, es igual a U1 menos U2. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero cambiar este U2 adelante y el U1 ponerlo al final, ¿de acuerdo? Entonces, este U1 es positivo, entonces necesita factorizar un signo, ¿no? Entonces, menos con más da menos, y menos con menos da más, ¿de acuerdo? Y lo que está entre paréntesis es simplemente delta U. Entonces, delta U es final, digamos, U2 menos U1, final menos inicial, pero si no cambiado acá, ¿no? Como puedo observar acá. Y eso es menos delta U, que es U es la energía potencial asociada a una fuerza conservativa. Bien, ¿qué es lo importante de esta ecuación? Lo importante de esta ecuación que tienen que recordar es que el trabajo efectuado por una fuerza conservativa, ¿de acuerdo? Es igual a menos, ¿de acuerdo? Delta U. O U1 menos U2. Eso es importantísimo, ¿ya? ¿Qué es U? Es la energía potencial asociada a una fuerza conservativa. ¿Qué significa? Luego vamos a dar un significado. Esto es en general. Bien, entonces ahora veamos un caso específico. ¿Qué tal si esa fuerza es conservativa, pero además es la fuerza gravitacional? Es decir, es la fuerza con que se atraen dos objetos con masa. Es decir, es la cuarta ley de Newton. Ok, entonces trabajemos con ese asunto, ¿ya? Entonces, a ver, ¿por qué sale ese signo menos? Ahora les explico con detalle. A ver, estamos haciendo un dibujito acá. Hay un signo menos acá, ¿no? Que de repente causa un poquito de confusión. A ver, chequeamos aquí. Entonces, imaginemos que este es hay un poco de espacio. Aquí espacio. Entonces, aquí imaginemos que está la masa M1 y aquí la masa M2. Aquí. Bien, entonces tenemos que analizar a uno de los dos objetos, a M1 o M2. Vamos a elegir a M2, ¿ya? Entonces, la fuerza con que se atraen estos dos objetos con masa, ¿de acuerdo? Tiene las siguientes características. Sobre M2 siente una fuerza atractiva hacia M1. Esa fuerza vamos a llamar F. Y M1 se siente atraído hacia M2 con una fuerza en esa dirección y en ese sentido. Esta vamos a llamarle la prima, ¿ya? Perfecto. Ahora vamos a definir de forma arbitraria un vector unitario que une los centros de masa. Ese vector unitario voy a dibujarlo así, de forma arbitraria. Este va a ser el vector unitario que une los centros de masa. Perfecto. Y este vector unitario es la que voy a utilizar como referencia aquí. Perfecto. Fantástico. Entonces, si es eso así, ¿de acuerdo? Y ahora yo quiero analizar esta fuerza que actúa sobre M2, esta de acá. Si analizan este vector unitario con esta fuerza, tienen sentidos contrarios, ¿no? Y de ahí viene el signo menos. ¿De acuerdo? Entonces, F, ¿de acuerdo? Lo escribo si quieren acá. Aquí. F es igual a la constante de interacción universal, el producto de la masa M1, la masa M2, ¿recuerdan? Sobre la distancia de separación entre ambas partículas al cuadrado. Ok, este es escalar, entonces ahora le subo de categoría a vector, multiplicando por un vector unitario que une los centros de masa. Pero el vector unitario tiene ese sentido, y la fuerza, ¿de acuerdo? Es atractiva y tiene que tener sentido contrario. De ahí viene el signo. ¿Ah? Ok, super. Dicho esto, entonces continuamos con el análisis. Entonces he reemplazado aquí la fuerza, en este caso la fuerza gravitacional, y tengo que resolver esta integral. Bien,
Entonces G es constante. Vamos a suponer que la masa M1 y M2 es constante. Lo sacamos fuera del integral entonces. Menos G, M1 por M2 constante. Y tenemos que integrar este asunto de acá. Bien. Bien. Entonces lo resolvemos, ¿de acuerdo? Pero antes de nada, como F es la fuerza gravitacional y además es conservativa, tienen que creerme que es conservativa. Hay un teorema que se puede utilizar para poder verificar si es conservativa o no. ¿No? No tengo tiempo para poder revisarlo, ¿de acuerdo? No he hecho los apuntes para verificar si es conservativo o no, pero simplemente es un teorema que pues, se puede aplicar a la fuerza conservativa y se verifica, ¿de acuerdo? Y se ha verificado un montón de veces que la fuerza gravitacional es conservativa, ¿ok? Simplemente créanme que es conservativa. ¿Eh? Entonces, si F es conservativa, entonces el resultado de este integral es simplemente U1 menos U2, porque lo hemos demostrado en la otra lámina, ¿no es cierto? Independientemente del origen de esa fuerza. En este caso estamos resolviendo para el caso específico de la fuerza gravitacional. ¿Ok? Y estamos imponiendo que es conservativa. Bien, pero ¿cuánto vale? ¿Ok? Para saber cuánto exactamente vale, tenemos que resolver la integral. ¿Ok? Resolvamos entonces. Bien, entonces resolvamos acá. Para eso tenemos que recurrir a un concepto del producto escalar entre dos vectores, ¿no? A ver, aquí vamos a hacerlo. Recuerden ustedes, cuando tengo un vector A y multiplico de forma escalar con B, ¿de acuerdo? Se puede hacer de dos formas. Una de esas formas es hacer lo siguiente, multiplicar, ¿de acuerdo? El módulo de ambos vectores, ¿sí? El módulo de A por el módulo de B, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, digamos θ. ¿De acuerdo? En otra notación sería esto así. A ver, es rojito porque no se nota muy bien acá. En otra notación sería esto aquí. El módulo de A lo puedes llamar A simplemente, el módulo de B, B y el coseno de θ. Arriba está clarito que hay que aplicarle Pitágoras, ¿no? Ok, pero esa es la idea. Y aquí tengo un producto escalar. Entonces, el producto escalar es igual aquí, al módulo del primero. ¿Por qué aparece este 1? Este es un vector unitario y su módulo vale 1. Ok. Por el módulo del segundo. El módulo del segundo estoy llamándolo simplemente diferencial de él. ¿De acuerdo? Por el coseno del ángulo que forman ambos. Ok. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué es coseno de cero? ¿Por qué es cero el ángulo que forma? ¿Ok? Porque es conservativo. ¿Qué tiene que ver que sea conservativo? Es que hemos elegido una trayectoria de tal manera que el ángulo sea cero. No entiendo. Ok, perfecto, no importa. Veamos acá. Entonces, aquí, imagínense que es aquí la masa M1, ¿de acuerdo? Y estamos, M2 hemos dicho, ¿no? Que vamos a analizar, ¿no? La masa M, ya en general, la masa M, que estamos analizando. Estamos analizando el punto 1 y lo estamos moviendo al punto 2. Esto. Estamos moviendo la masa M del punto 1 al punto 2. Mejor este dibujito que está más, más elaborado que quiero hacer. De repente se confunde. Ok, vamos a borrar esto de acá, este grabado. ¿No? Eso, eso, eso es. Ahora aquí les digo por qué es este coseno cero. Bien, aquí vamos a hacerlo. Ok, entonces aquí está la masa en el punto 1 y hay que llevarlo al punto 2. Ok, pero la fuerza es conservativa. ¿Qué significa? Entonces significa que si usted utiliza una trayectoria C1, calcula un trabajo B1, BW1, y si utiliza usted otra trayectoria, esto digamos, una curva 2, y calcula el trabajo W2, si F es conservativa, va a encontrar que W1 es igual a W2. Entonces, ¿qué significa ese asunto? No interesa la trayectoria que usted elija. El W, es decir, el trabajo, sale lo mismo, es lo mismo, siempre. Ah, qué interesante. Entonces, si el trabajo sale lo mismo, entonces usted elige una trayectoria adecuada, de tal manera que la integral sea sencilla de resolver. Ok, ¿cuál sería esa? Entonces, la masa aconsejada, ¿de acuerdo? Es esta, la recta. ¿De acuerdo? Es una recta esto. Fantástico. Entonces, la curva es una recta, sí, es una recta. Ok, entonces aquí dibujemos, pues. Aquí dibujemos dos vectores. ¿Qué vectores quiero dibujar? ¿Ve? Quiero dibujar estos dos. Les marco, ¿ve? Este vector. El vector unitario y el vector diferencial de R. Perfecto. ¿Cuáles son esos hombres? Ese es. El vector unitario, ¿recuerdan? Hemos dibujado en ese sentido.
ese es el vector unitario que une los centros de masa, ¿de acuerdo? Y el otro, el vector desplazamiento. Pero el vector desplazamiento es diferencial. Este diferencial, este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, este diferencial, por supuesto, que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector desplazamiento general. Entonces, este es el vector diferencial, solo que es muy pequeñito. Voy a dibujarlo aquí grande. Es este de acá. Entonces, cuando estos dos, ¿de acuerdo? Siempre tienen esta característica, cuando la trayectoria es rectilínea. Pero si es curvilínea, este va a cambiar. ¿No es cierto? Entonces, de ahí que el ángulo formado entre este vector y este vector es cero. ¿Por qué hemos elegido una trayectoria rectilínea? ¿Por qué? Porque es una fuerza conservativa y no depende de la trayectoria. Entonces elegimos una trayectoria simple. ¿De acuerdo? Bien, entonces el módulo primero es 1, el módulo segundo diferencial de R y el coseno del ángulo que forma entre ambos vectores es 0. Fantástico. ¿Y cuánto vale ese coseno de 0 grados? O coseno de 0 radianes. ¿Eso vale? 1, ¿no? Eso es 1. Perfecto. Entonces, ¿qué queda? Entonces, en el argumento de la integral queda diferencial de R sobre R al cuadrado. ¿Y eso cómo se resuelve? Trivial, trivial, eso es muy sencillito. Entonces, lo primero que tiene que hacer es mover este R al cuadrado arriba. Si lo sube arriba, bueno, si lo sube en el numerador, cambia de signo el exponente, ¿no? Es decir, R a la menos 2. ¿Cuánto vale la integral de R a la menos 2 diferencial de R? Es una integral potencial. ¿Recuerdan lo que hemos visto en la anterior clase? ¿Cómo se resuelve integrales potenciales? Claro, se resuelve fácilmente. Entonces a este exponente hay que sumarle más 1 y hay que dividirle entre esa suma. Menos 2 más 1. Y ese valor entre el punto 1 y el punto 2. Fantástico. Resolvemos. Entonces aquí queda R a la menos 2 menos más 1. Queda R a la menos 1. Y aquí queda menos 2 más 1. ¿De acuerdo? Ese es menos 1. Con este menos se cancela, se vuelve positivo. Y como este es R a la menos 1, entonces es 1 sobre R. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces esta función evaluamos en el punto 2. ¿De acuerdo? Menos esta función en el punto 1. ¿Qué resulta? ¿De acuerdo? Entonces queda 1 sobre R2, ¿de acuerdo? Y por toda esta constante, menos 1 sobre R1 por toda esta constante. ¿De acuerdo? Pero si usted recuerda, al inicio de este cálculo, hemos predecido de que W, el trabajo, debería ser igual a 1 menos U2. Siempre, sí, siempre que se trate de una fuerza conservativa. Perfecto. Pero en el resultado nos sale U2, una cantidad evaluada en el punto 2 menos una cantidad evaluada en el punto 1. Es decir, U1 menos, pero U2 menos U1. Y no como estábamos pensando. ¿Qué estábamos pensando? Estábamos pensando que esto salga U1 menos U2. Pero no sale, sale al revés. Ok, entonces vamos a hacer un poquito de álgebra para que salga así. Fantástico. Entonces esto lo pongo primero acá. Y lo pongo con su signo, por supuesto. Entonces no puedo alterar yo los signos sin hacer operaciones algebraicas permitidas. Perfecto. Con su signo pongo delante. Fantástico. Menos G, M1 por M2 sobre R1. Y lo pongo después este 2. ¿De acuerdo? Y lo pongo con signo positivo. Pero positivo puedo poner menos con menos. Eso es positivo, ¿no? Ok, pongo 2 menos, corchetes, menos GM1 por M2 sobre R2. Entonces aquí tengo ahora U1 menos, vea bien el signo, U2. Perfecto. Entonces, este es U1 y este es U2. Entonces, ¿quién es U? Entonces, U es todo esto sin este subíndice. Fantástico. ¿Y qué es U? Se llama energía potencial gravitacional. ¿Cuánto vale? U igual a menos G M1 por M2 sobre R, más una constante C. Esta constante, ¿de acuerdo? Es una constante arbitraria que depende del nivel de referencia. Entonces, uno puede definir un nivel de referencia de tal manera que este se vuelva a cero. ¿De acuerdo? Ok, y anulemos ese término. Pero en general aparece una constante ahí. ¿Okay? Y eso se define como energía potencial gravitacional. En general. Esto es en general. ¿Ok? Entonces, esta energía potencial gravitacional vamos a analizarlo y vamos a calcularlo en nuestro planeta. ¿De acuerdo? En el planeta Tierra. Y se va a llamar energía potencial gravitacional terrestre del planeta de los simios. ¿Ya?
nosotros. Bien, para eso, entonces vamos a imponer que M1 es la masa de la Tierra. Y M2, cualquier masita que está cerca de su superficie. Fantástico. Super. Entonces, R1 va a ser igual al radio terrestre más H1. Y R2 va a ser el radio terrestre más H2. ¿De acuerdo? No sé si pueden imaginar esta figura. ¿De acuerdo? En este caso. A ver si hago unos cuantos grabatos acá. A ver, trato de explicar. ¿Ya? Entonces, imagínense que este es el planeta Tierra. Entonces, este es M1, que vamos a imponer que sea la masa de la Tierra. Bueno, ese es MT ya. Y aquí imaginemos que es el centro de masa de la Tierra. Ok, y este es el radio terrestre. Perfecto. Y ahora colocamos el punto 1 y el punto 2. Entonces el punto 1 va a ser este de acá. Este va a ser P1 y este va a ser P2. Perfecto. Bien, entonces la altura del punto 1 con respecto a la superficie, vamos a llamarlo H1. Y la altura con respecto a la superficie en el punto 2, vamos a llamarlo H2. Ok, entonces R1, ¿de acuerdo? Es simplemente la suma, vea bien. La suma entre el radio terrestre más H1. Ese es R1. Y R2 es la suma entre el radio terrestre más H2. De ahí viene acá, ¿no? Súper. Fantástico. Entonces de ahí viene R1 y R2. Entonces, por tanto, reemplazamos esas cantidades aquí. Perfecto. W entonces aquí es igual. W es igual a menos G, M1, entonces en lugar de M1 la masa de la Tierra, en lugar de M2 la masa M, y en lugar de R1 pongo radio terrestre más H1. ¿Ok? Aquí menos con menos da más, ¿de acuerdo? M1 es la masa de la Tierra, M2 es M, y R2 es el radio terrestre más H2. Súper. Entonces hacemos aquí un poquito de álgebra, sacamos lo que es común, G, M, T y N. Lo sacamos fuera. ¿Qué queda dentro? Ok, aquí queda dentro con un signo cambiado, aquí es el signo menos, ¿no? Entonces eso lo pongo al final. Entonces queda 1 sobre el radio terrestre más H1, que sería esto de acá, o el signo menos, ¿no? Y ese es positivo, entonces lo pongo adelante. 1 sobre el radio terrestre más H2. Ok, entonces hacemos álgebra aquí. Hacemos común denominador entre estos dos. No son iguales, ¿no es cierto? Entonces el común denominador simplemente es el producto de ambos términos. Es el radio terrestre más H2, el radio terrestre más H1. Ese es el común denominador. Entonces este denominador dividimos entre esta cantidad. Cuando divides entre esta cantidad, sobrevive esta. ¿Okay? Entonces este hay que multiplicar por 1. Queda simplemente ese término, ¿no? Radio terrestre más H1. ¿Ok? Ahora con esta cantidad dividamos entre esta otra. Entre esta otra. ¿De acuerdo? Ok, se cancela esta y la que sobrevive es esta de acá. Esta de acá tenemos que multiplicar por 1, pero con signo cambiado. Entonces queda radio terrestre negativo y H2 negativo. Fantástico. Y de aquí, si hacemos álgebra, el radio terrestre con este se cancela. Y queda H1 menos H2. Como está acá, ¿no? Súper. ¿Qué hacemos luego? Lo que hacemos luego es factorizar el radio terrestre en el denominador afuera. Y lo sacamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces queda afuera simplemente como el radio terrestre. ¿De acuerdo? Y lo mismo con el segundo término. De aquí también lo factorizamos y lo sacamos fuera. Entonces queda como el radio terrestre elevado al cuadrado. Si le sacamos de ambos, ¿no? Aquí tenemos entonces el radio terrestre al cuadrado. Del primero queda 1 más H2 sobre el radio terrestre, porque no hay aquí el radio terrestre. Y aquí lo mismo, 1 más H1 sobre el radio terrestre. Super. ¿De acuerdo? Eso. ¿Captan? ¿Está ahí? ¿Jóvenes? Super. Bien, ahora vamos a imponer una condición. Vamos a decir, de acuerdo, e imponemos que H es mucho, mucho más pequeña que el radio terrestre. Si es eso cierto, y dividimos H sobre una cantidad muy, muy, muy grande comparado con H, entonces esto prácticamente es cero. ¿Perfecto? Entonces simplemente lo que he hecho es he copiado esta última ecuación aquí. Lo copio tal cual. Entonces, si se fijan, aparece este cociente H2 sobre el radio terrestre. Entonces, esto es muy aproximadamente igual a 0. Y esto también es muy aproximadamente igual a 0. Entonces, ¿qué queda? 1 más 0 es 1. 1 más 0 es 1. 1 por 1 es 1. Radio terrestre al cuadrado por 1 es el radio terrestre al cuadrado. Ok. Y aquí arriba queda H1 menos H2. Ok. Entonces, H1 multiplico por todo esto y dividido entre el radio terrestre al cuadrado. Entonces, quedó acá. ¿No? Entonces, la más se le saca afuera, la B minúscula, y quedó todo lo mismo, ¿no? Por H1.
menos H2 por todo esto, menos M minúsculo saco fuera, todo lo copio y por H2. Si ustedes recuerdan, todo lo que está entre corchetes es simplemente la característica de nuestro planeta, G minúscula. ¿Y esto cuánto vale? Si usted hace los cálculos, hace las cuentas, eso vale 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Es la gravedad terrestre. Perfecto. Entonces, si reemplazamos en lugar de todo esto G minúscula, entonces tenemos mgh1 menos m2, pero mgh1 menos mgh2. ¿De acuerdo? Y si usted analiza, el W que estábamos buscando era U1 menos U2. Y aquí no tengo que hacer ningún cambio, ¿no? Directamente es. ¿No? Directamente es. Entonces, ¿cuánto vale U? Entonces, U vale sin el subíndice, MGH. SU, ¿de acuerdo? Cuando se trata del terrestre, de la Tierra, lo denotamos con G minúscula, ¿ya? Bueno, esa es la notación que yo prefiero. Entonces, U, G minúscula va a ser MGH. ¿Y qué es esta cosa? Es la energía potencial gravitacional terrestre, pero cerca de la superficie de la Tierra, con esta condición. ¿De acuerdo? MGH. Energía potencial gravitacional. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Captan? Sí, Perfecto, fantástico. Continuamos entonces. Ok. Bien, entonces hemos encontrado cuánto vale la energía potencial gravitacional. Es asociado, de acuerdo, a la gravitación, ¿no? Y en particular hemos visto el terrestre. Pero también hemos obtenido el general. El general es este de acá, ¿no? Entonces, si usted quiere analizar, por ejemplo, la interacción entre, o la energía asociada entre el sistema solar, entonces tiene que utilizar este tipo de energía potencial, ¿no? Pero si quiere analizar solamente localmente en el planeta Tierra, entonces, y partículas cerca de su superficie, entonces esta es la ecuación que debe utilizar, ¿no? Bueno, en este curso vamos a utilizar esta de acá. Bien, ahora veamos otro tipo de fuerza. ¿Qué tal si la fuerza, qué fuerza, qué fuerza? No se olvide, estamos resolviendo siempre esto, ¿no? Esto de acá. ¿Ok? ¿Qué tal si esta fuerza, el argumento es integral, ¿de acuerdo? Es ahora otra fuerza. ¿Cuál? ¿Qué tal si es la suma de todas las fuerzas? ¿Qué implica que sea la suma de todas las fuerzas? Implica que esa fuerza es la asociada a la segunda ley de Newton. La suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración cuando la masa permanece invariante durante su movimiento, ¿no se acuerdan? Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a resolver ese integral si la fuerza es igual a la suma de todas las fuerzas. Perfecto. Es decir, es la fuerza resultante. La suma de todas las fuerzas se llama fuerza resultante, ¿cierto? Que actúa sobre el sistema. Entonces resolvemos este asunto, ese integral, para saber cuánto es el resultado. Entonces, en este caso, la fuerza, ¿de acuerdo? Es la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Y vamos a resolverlo en general en este caso, ¿ya? La segunda ley de Newton dice que eso es igual a la derivada de la cantidad de movimiento lineal P con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Eso es. Y cuando la masa era constante, esto simplemente era igual a la masa por la aceleración. Esta es la general y este es el caso particular cuando la masa permanece constante, ¿de acuerdo? Repasa un poquito la teoría por si se me olvida, ¿ya? Eso es. Entonces vamos a utilizar la general, ¿de acuerdo? En estas láminas, bueno, hice los apuntes de forma general, ¿ok? Pero sirve, sirve. Perfecto. Entonces, en lugar de F, coloco la derivada de P con respecto al tiempo. ¿Qué es P? Es la cantidad de movimiento lineal, ¿de acuerdo? Que mide el estado de movimiento en traslación. Perfecto. Entonces resuelvo la integral. La resolución es trivial. En general es trivial. ¿Por qué? Porque este diferencial de acá lo puede mover y voy a moverlo justo por debajo del diferencial de R. Así. Perfecto. ¿Para qué lo he hecho esto? Porque este cociente lo conozco. ¿Cuánto vale la derivada de R con respecto al tiempo? Eso vale la velocidad. Es la velocidad instantánea. Es lo bueno de tener la teoría en general, ¿no? Sabemos todos los conceptos asociados. Nada de fórmulas, directamente conceptos, y ya podemos resolver todo, absolutamente todo. Perfecto. Entonces, esto es la integral de diferencial de P, punto, es el producto escalar, por la velocidad. Súper. Ok. Ahora, ¿qué es lo que quiero armar? ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan, P es la cantidad de movimiento lineal y se define como el producto de la masa por la velocidad. ¿De acuerdo?
Aquí aparece un diferencial de P, es decir, aparece MB, pero en diferencial. Y aquí aparece B. Entonces yo quiero que aparezca P, aquí ya está, pero también aquí. Ok, pero le falta un M para que aparezca P. Entonces lo que hago es multiplicar por 1. 1 es el neutro de la multiplicación, entonces no va a afectar en nada. Pero ese 1 lo escribo así, M sobre M. Eso es 1, ¿no? Fantástico. Y lo bueno es que aquí arriba ya consigo P. Esto es P. MB es P. Súper. Entonces M, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que es constante durante su movimiento, lo sacamos fuera de la integral. 1 sobre M, integral de diferencial de P, punto P. Fantástico. Esto se puede resolver fácilmente con una identidad que ahora vamos a comentar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora calculemos el diferencial de P punto P. ¿De acuerdo? Es un diferencial sencillo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace ese diferencial? Es parecido a la regla del producto. ¿De acuerdo? Entonces, el diferencial de P punto P es el diferencial del primero por el segundo sin diferencial. Más el primero sin diferencial por la diferencia del segundo. Es decir, diferencial de P punto P, P punto diferencial de P. Ok, pero el producto escalar es conmutativo. A punto B es lo mismo que B punto A. Es conmutativo. Ok, entonces este término es exactamente igual a este. Ok, entonces voy a elegir este como base. Entonces este es igual a este. Entonces esto suma es 2 veces esto. 2 diferencial de P punto P. Súper. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué sale ese argumento en esta integral? Ah, ok. Entonces lo que hago es, entonces despejo este diferencial de P punto P. Entonces diferencial de P punto P, este 2 pasa a dividir aquí. Es un medio del diferencial P punto P. Pero ¿cuánto vale P punto P? Es el vector al cuadrado. ¿De acuerdo? Es el vector al cuadrado. A ver. ¿Esto captan, jóvenes? P punto P es P al cuadrado. ¿Captan? ¿Recuerdan esta identidad? ¿O no? Si no, aquí hacemos unos grabados. ¿La conocen o no? Ya, vamos a suponer entonces que la conocen. Ok. Bien, entonces eso es P punto P, entonces P al cuadrado, ¿no? Ese es producto escalar, no es un producto normal, ¿no? Escalares. Ok, entonces eso es. Entonces el argumento de la integral está de acá. Voy a borrar. ¿De acuerdo? Es decir, el argumento de esta integral es ese de acá. Y puedo reemplazar por esto. Aquí aparece un medio, saco este 2 afuera y queda el diferencial de p al cuadrado. ¿Cuánto vale la integral de diferencial de p al cuadrado? Esto es, imagínense que es lo que sea, digamos z. ¿Cuánto vale la diferencial de z? Z. En este caso, ¿cuánto vale la integral de diferencial de p cuadrado? P cuadrado. Y eso hay que evaluar entre el punto 1 y el punto 2. ¿Qué significa? Este p hay que evaluarlo en el punto 2. Vamos a llamarlo p2 al cuadrado sobre 2m. Menos esta función en el punto 1. Entonces, el cantidad de movimiento lineal en 1 al cuadrado sobre 2m. Y ese es el trabajo, ¿de acuerdo? Efectuado si la fuerza es la fuerza resultante, es decir, la suma de todas las fuerzas. Ok, bien. Entonces tenemos que definir qué cosa significa esta cantidad. Y se define de la siguiente forma. A esa cantidad vamos a llamarlo energía cinética de la parte. ¿Ok? Y vamos a utilizar el símbolo T, ¿de acuerdo? De energía cinética. En física, ¿de acuerdo? Es tradicional llamarlo energía cinética T. Algunos lo llaman K, ¿de acuerdo? De la palabra cinética, ¿de acuerdo? En inglés. Pero en física, ¿de acuerdo? Le llamamos T, ¿de acuerdo? T mayúscula. A veces confunden con el periodo, pero en este caso es energía cinética, ¿ya? Aquí es igual, justo ese término de acá, sin el subíndice 2 ni 1. Entonces la energía cinética es P al cuadrado sobre 2 veces M. Pues es la energía cinética. Bien, pero se puede reemplazar y calcular otra relación idéntica a esta, pero en términos de la velocidad y la masa. ¿Cómo? Recuerden ustedes, P es igual a mb, ¿no? mb al cuadrado. Entonces, esto distribuimos a la masa y esto acá. Entonces, este vector al cuadrado es vector punto este vector. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí una masa con este se va y queda un medio de la masa
B punto B es simplemente el módulo de la velocidad al cuadrado, es decir, la rapidez al cuadrado. Entonces la energía cinética se puede escribir de otra forma. Entonces un medio de la masa por la rapidez elevado al cuadrado. O el módulo de la velocidad al cuadrado. ¿No? ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver. Un ratito voy a parar. Hola, Ta. A la una creo cita con el oftalmólogo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, después no recuerdo, solo para esto llamé. Gracias. Perdón. Ok, a ver, te dio una llamada. ¿Ya? A ver, estamos haciendo. Ah, ya. La energía cinética, ¿no? Entonces, la energía cinética, entonces se puede escribir como un medio de la masa. ¿Me escuchan, jóvenes? A ver. Sí, Ok, sí, me ok, ok, escucho. ok, gracias. Estoy un poco frío. Entonces, como medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado. O el módulo de la velocidad elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Por tanto, el trabajo efectuado por una fuerza resultante, W, es simplemente T2 menos T1. Entonces, directamente es delta T. Es decir, es la variación de energía cinética. Esta ecuación que hemos encontrado se conoce como el teorema del trabajo. ¿No? Ese es el nombre. Si se quieren buscarlo, lo pueden buscar de esa manera. ¿No? Ok, jóvenes. Bien, en resumen, ¿qué hemos hecho? Entonces, si la fuerza es conservativa, hemos encontrado, ¿de acuerdo? Aquí, 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 aquí. Si la fuerza es conservativa, ¿de acuerdo? Hemos encontrado que W es igual a menos del tau, ¿de acuerdo? Si la fuerza es conservativa. ¿Qué más? Otro resultado importante que hemos encontrado es este de acá. Ahora, si la fuerza es la fuerza resultante, voy a escribirlo todo. Si la fuerza es la fuerza resultante, es decir, es la suma de todas las fuerzas, W, ¿cuánto sale? W, ¿de acuerdo? Que es el trabajo, es igual a delta T, simplemente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces vamos a combinar ambos resultados. ¿De acuerdo? Y vamos a decir lo siguiente. ¿Qué tal si la fuerza que estamos analizando es conservativa? En verde, verde. ¿Qué tal si la fuerza es conservativa? Si la fuerza es conservativa, ¿cuánto vale W? Díganme ustedes. Ya hemos pasado ahorita. ¿Cuánto vale W? Recordemos otra vez. Si la fuerza es conservativa. Azulera, pues por eso nos recordaba, ¿no? Si la fuerza es conservativa, ¿cuánto vale W? Menos delta U. En palabras simples, U1 menos U2. En azul, por eso nos recordamos. Eso es. Ahora sí. Aquí. Disculpe, dije, Si la fuerza es conservativa, entonces ¿cuánto vale W? ¿Cuánto vale? U1 menos delta U. menos delta U. Menos delta U. Perfecto. Es decir, U1 menos U2. Súper. Ahora en rojo. Pero ¿qué tal si además esta fuerza, además de ser conservativa, es la suma de todas las fuerzas? Si es la suma de todas las fuerzas, ¿cuánto vale W? Delta T. Si es resultante, W vale T2 menos T1. Ok, entonces tenemos dos resultados. Aquí estoy imponiendo que la fuerza es conservativa, pero además esta fuerza es la suma de todas las fuerzas, es decir, es la fuerza resultante. Por lo tanto, tenemos dos resultados. Por un lado, ese W debe ser U1 menos U2, y por otro lado tenemos que ese W debe ser T2 menos T1. Entonces, ¿aquí una contradicción? No. Entonces, ¿qué significa? Entonces, significa simplemente que este U1 menos U2 es igual a este T2 menos T1. Por un lado, ¿de acuerdo? Esto sale U1 menos U2, y por el otro lado sale que esto es T2 menos T1. Este resultado ha sido muy interesante, y este resultado lo conocemos ahora como el principio de conservación de la energía mecánica, en este caso, en un sistema aislado. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tal si todos los términos con subíndice 1 lo llevamos a la izquierda y todos los términos con subíndice 2 a la derecha?
Si lo reordenamos, sale esta ecuación bien bonita. T1 más U1 igual a T2 más U2. La suma de T más U, es decir, la suma de la energía cinética más la energía potencial, se conoce como energía mecánica. El subíndice 1 significa en el punto. Y la suma de la energía T2 más la energía potencial U2 se conoce como energía mecánica en el punto 2. La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la potencial. ¿Alguien quería preguntar alguna cosa? Por favor, le he cortado porque quería terminar este concepto. Dime, por favor, te escucho. Sí, disculpe, dije una consultita, no entendí muy bien o cuál sería el concepto, ¿no? De que, ¿en qué consiste que una fuerza sea conservativa, por favor? Ok, a ver, recordemos. Ok, otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, una fuerza es conservativa cuando no depende, cuando el trabajo no depende de la trayectoria. Al no depender, ocurre lo siguiente, ¿ya? Entonces, usted calcula el trabajo de esta fuerza F, ¿de acuerdo? Utilizando esta curva de acá, esta que estoy marcando. Y esta curva vamos a llamarlo C1. Si utiliza esta curva, sale un trabajo. Ese trabajo vamos a llamar BW1. Entonces, resuelve ese integral y ese integral lo llamamos BW1. ¿Ok? Luego agarra otra curva diferente a la primera, digamos esta de acá, esta, esa es la curva 2. Y con esta curva 2 vuelve a resolver este integral. Calcula el trabajo y sale BW2. Si usted impone que la fuerza sea conservativa, esta de acá, si esta fuerza es conservativa, va a encontrar que BW1 es exactamente igual a BW2. Esto es lo que implica cuando una fuerza es conservativa. ¿Qué implica que BW1 sea igual a BW2? Que este integral, es decir, que este trabajo, no depende de C, no depende de la curva. Si no depende de la curva, usted puede elegir la curva que usted le favorezca. Generalmente se elige la recta por su simplicidad. ¿Ok? Está bien, gracias. De nada. Usted por su pregunta. Bien, entonces estábamos en esta lámina de acá. Entonces, esta ecuación que sale de resolver, si integral se dan de vuelta, por eso es una definición fundamental, se conoce como el principio de conservación de la energía mecánica. ¿De acuerdo? En un sistema libre de fuerzas disipativas. Bien. Bien, esta no es una ecuación general, ¿de acuerdo? Es solamente válida para un sistema libre de fuerzas disipativas, ¿sí? Bien, no vamos a ver más cosas, ¿de acuerdo? Eso es suficiente, ¿de acuerdo? Para este curso, ¿de acuerdo? Y esta ecuación se aplica generalmente a dos puntos. Uno de ellos tiene que ser conocido, ¿de acuerdo? Para que utilicemos como dato. Y el otro genérico, ¿de acuerdo? ¿Ok? Otro genérico, es decir, un punto cualquiera. ¿Ok? Y utilizando la cinemática, ¿de acuerdo? También la dinámica, por supuesto, se puede encontrar las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Bien, entonces, en resumen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hemos visto en estas láminas? Hemos visto el principio de conservación de la energía mecánica, es decir, se aplica de la siguiente forma. Entonces, hay que utilizar dos puntos para poder analizar. El punto 1 y el punto 2. Uno de esos puntos, generalmente el 1, es el punto conocido, y el otro punto, el punto 2, generalmente es el punto genérico. Pero puede ser al revés, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La energía mecánica en el punto 1 es igual a la energía mecánica en el punto 2. ¿Qué es la energía mecánica? La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Qué es la energía cinética? Es suma de la masa por la velocidad, bueno, por el tamaño de la velocidad al cuadrado. ¿Qué es la energía potencial? En este caso es visto una energía potencial. ¿Cuál es? La energía potencial gravitacional terrestre además. Aquí es igual mgh. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta ecuación es una ecuación escalar. ¿De acuerdo? Es una ecuación escalar, a diferencia de las ecuaciones de Newton, que son ecuaciones vectoriales. ¿De acuerdo? Ahora, lo más importante de este método es determinar si tiene energía cinética o no, y además si tiene energía potencial gravitacional o no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se determina si tiene energía cinética o tiene energía potencial o no? ¿De acuerdo? Bueno, a mí me gusta hacerme estas dos preguntas, ¿ya? Ok, en primera instancia vamos a analizar la energía cinética. Para poder analizar si tiene energía cinética o no, ¿de acuerdo?
La pregunta que generalmente me hago es la siguiente. Me pregunto si la partícula en el punto I, ¿qué significa el punto I? Puede ser el punto 1 o el punto 2, depende de qué punto esté analizando. Pero también puede llamarlo punto 3, por supuesto, ¿ok? Por eso lo llamo punto I, ¿ok? Ok, fantástico. Entonces, hay que preguntarnos si la partícula en el punto I, aquí o aquí, se está moviendo. ¿De acuerdo? Si se está moviendo, es decir, si la respuesta es sí, entonces tiene energía cinética. ¿Cuánto es su energía cinética? Su energía cinética es un medio de su masa por la velocidad, por el tamaño de la velocidad al cuadrado. Si la respuesta es no, ¿de acuerdo? Es decir, si no, entonces no tiene energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética vale cero. ¿De acuerdo? En otras palabras, para definir si hay energía cinética, hay que preguntar si tiene velocidad. Es decir, si se está moviendo o no. ¿De acuerdo? Ahora, para definir si tiene energía potencial gravitacional terrestre, ¿de acuerdo? Lo que hay que enfatizar es en H. Y la pregunta es la siguiente. La partícula en el punto I tiene altura con respecto a un nivel de referencia, ¿de acuerdo? Es que las alturas se miden con respecto a un nivel, ¿de acuerdo? Y ese nivel lo conocemos como nivel de referencia. Y en ese nivel de referencia definimos H igual a 0. Es decir, con respecto a un nivel, con respecto a algún punto en particular, con respecto a una referencia, la partícula tiene una altura H. Si la respuesta es sí, entonces la partícula tiene energía potencial gravitacional terrestre. ¿Cuánto vale? mgh. Y la respuesta es no, ¿de acuerdo? Entonces la partícula no tiene energía potencial gravitacional terrestre, es decir, U vale C. Ok, jóvenes. Fantástico. Muy bien. Entonces quedamos acá. Tengo que hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero el tiempo no me da. Tengo un asunto que tengo que atender urgentemente y me demoré un poco, ¿de acuerdo? En la explicación. Así que lo vemos la siguiente clase con detalle, el ejercicio y el ejemplo. ¿De acuerdo? Repasen por favor todo lo que hemos avanzado y nos vemos la siguiente clase. Gracias por su atención, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta Chao, luego. chao. Buenas tardes. Sí.